Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Estamos a pocos capítulos de terminar el libro de Oseas, pero también nos estamos acercando al final del Antiguo Testamento. Y quiero aclarar algo, no aclarar, sino corroborar y afianzar el hecho de que es imposible que entendamos el Nuevo Testamento si no hemos pasado por el Antiguo Testamento. Yo siempre estoy dispuesto a responder las preguntas que me hagan y con la mejor disposición, pero a veces no es sencillo resumir en poco tiempo la información suficiente para explicar un texto que a lo largo de los años se ha utilizado para ser controvertido. A veces se toman versículos del Nuevo Testamento, versículos sueltos, para afianzar una creencia que en algunas ocasiones puede ser hasta contradictoria con una enseñanza anterior. Quizás por eso muchas personas ya han perdido, aunque hay demasiado interés por la Biblia, hay muchos que han perdido el interés por la Escritura, quizás porque han visto esas aparentes contradicciones. Y de hecho lo presentan de esa manera. La Biblia está llena de contradicciones. Y además de gustarme leer la Biblia y de compartirla, también he aprendido viendo películas de diferentes géneros que se pueden ver, ¿no? Esas cosas que no se deberían ver nunca. He aprendido que dentro del esquema de presentación de muchas películas se utiliza algo que se llama presentación no lineal. O sea que dentro de una película hay una temática, pero que después hace como un flashback, como que retrocede, o como que se interlazan ciertas historias hasta que a la final converge una historia en definitivo. Y yo dije también en una oportunidad que la Biblia en sí no está organizada en orden cronológico, sino en orden temático. Por eso es que ahora estamos en el profeta Oseas, estamos estudiando el profeta Oseas, pero el profeta Oseas vivió muchos años antes del profeta Daniel, y el profeta Daniel lo acabamos de terminar hace varios días atrás. O sea, estamos retrocediendo en el tiempo para entender el contexto histórico de lo que sucedió en el pasado y por qué se llegó a esa situación, en el caso de Daniel, de llevarlos a un exilio. Todo el trasfondo histórico es importante conocerlo. Si no podemos ver esa diferencia de tiempo en cada uno de los libros de la Biblia, es evidente que no vamos a poder comprender el mensaje, porque todo mensaje tiene una contextualización. Y en este momento, abriendo nuestras Biblias en el capítulo número 12 de Oseas, vemos que el relato es la continuación del capítulo anterior. El capítulo 12 comienza diciendo: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. O sea, tú lees este versículo lejos de todo lo que hemos venido leyendo y es evidente que este versículo no se va a entender porque hay una contextualización del mensaje. De hecho, en la Biblia hebrea y en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar que este capítulo 12 en realidad comienza en el capítulo 11, verso final. O sea, este capítulo 12 comienza es aquí. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Nosotros terminamos el capítulo anterior con este verso. Pero en los textos originales o más antiguos, por llamarlo mejor de esa manera, en los textos más antiguos, este es el primer versículo del capítulo 12. Me rodeó Efraín de mentira. Efraín, que es Israel del norte, cree en Dios, pero a su manera, con creencias erráticas alrededor del mensaje que Dios ha revelado y por supuesto presentando de una manera errónea a las personas, mostrando a Efraín un concepto equivocado de Dios. Israel me rodeó de mentiras, la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios. Todavía hay un remanente fiel con los santos. Dios es fiel con sus siervos y esos siervos mantienen esa fidelidad
con el Señor. Y ahora sí, entramos al capítulo 12, donde continúa el relato diciendo: Efraín del norte, quizás no el mismo caso de Judá, aunque Judá también recibirá sus reprensiones. Efraín se apacienta con viento. ¿Qué implica apacentarse con viento? Hace una alusión al lenguaje del pastor que cuida las ovejas y que las lleva y las apacienta y que las cuida y que las alimenta y que las lleva a tomar agua y que las pone en la sombra y que las cuenta constantemente para que no le falte ninguna, las sustenta y las protege. Pero Efraín del norte, es decir, Israel en la parte norte del reino, Efraín se apacienta con vientos, con cosas sin sentido. Una inestabilidad tremenda. Y sigue al solano. ¿Y qué es el solano? Está haciendo alusión también al viento, pero un viento que viene desde el oriente. Como diciendo, ustedes siguen a los vientos. ¿Y quiénes son esos vientos? Más adelante, el mismo versículo hace alusión a dos lugares, Asiria y Egipto. Mentira y destrucción dentro de Efraín, dentro de Israel, aumenta continuamente. Porque ellos, en lugar de depender de Dios, el verso dice, porque ellos hicieron pacto con los asirios. Y también el aceite se lleva a Egipto, como pagándole un tributo a los egipcios. Israel, para buscar su solidez política, económica, social, mezclándola con la religión, hacía pacto con Asiria, hacía pacto con Egipto, y al que más le convenía entonces se apoyaba en ello y brindaba de los dones de la tierra que Dios había provisto para poder sufragar los gastos de estas alianzas inadecuadas. Entonces Dios le dice en el versículo 2, pleito tiene Jehová con Judá. Ahora se menciona a Judá en el sur, como abarcando a todos, como no haciendo ninguna diferencia ni entre Judá ni entre Israel. El juicio es para todos igual, la corrección, la disciplina y la oportunidad es para todos, así lo dijimos en el capítulo anterior. Pero entonces el Señor pleitea con Judá para castigar a Jacob. Y ahora, fíjate que siempre se utilizan varios nombres para mencionar lo mismo. Efraín, Israel, Judá y ahora Jacob, que era el primer nombre que tenía el hijo de Isaac. Isaac tuvo a Esaú y a Jacob se le llamó Israel. Entonces, se habla del castigo a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus decisiones, conforme a sus posturas, en cuanto a lo que tiene que ver con su relación con Dios. Y su concepto del Señor hace que Él obre de X manera. El Señor dice, se le pagará conforme a sus obras. El hecho de que se mencione a Jacob le permitía a ellos recordar el pasado, de dónde habían venido. Fíjate que en el versículo 3 vamos a la historia del pasado. Hacemos el flashback, volvemos hacia atrás, volvemos al inicio. Volvemos al vientre donde estaba Jacob y Esaú. En el seno materno, ¿tomó quién? Tomó por el calcañar, ¿quién a quién? Jacob a su hermano. Ahí luchaban ellos dos en el vientre. Al punto de que la mamá de estos niños decía, pues ya estoy cansada de esta situación que está pasando dentro de mí. En el seno materno tomó Jacob por el calcañar a su hermano Esaú. Y con su poder, y aquí ya menciona ya un evento más hacia el futuro. Fíjate que vamos al vientre y después vamos a la edad adulta de Jacob, incluso después que había tenido que trabajar una cantidad de años para poder ser un hombre con su esposa. Bueno, originalmente era con una esposa, pero ciertas circunstancias hicieron que tuviera 4. Creo que eso ya nosotros lo estudiamos y lo explicamos en el libro del Génesis. Pasaron muchos años y cuando él quiso regresar a la tierra de Canaán, su propio suegro le persiguió. Pero él tenía que enfrentar la realidad de encontrarse con su hermano y pasando una noche en oración, luchó con un ángel
no cualquier ángel, el ángel de Jehová. Si quieres conocer más detalles de esta historia, te invito al libro de Génesis. Pero entonces aquí Oseas está recordando estos eventos. Dios le está recordando a Efraín, a Israel, a Judá, la historia de dónde han venido. Con su poder venció al ángel, venció, dice el versículo 4, al ángel y prevaleció, pero también lloró y le rogó en Betel. Allí en Betel le halló y allí habló con nosotros. ¿Cómo habló con nosotros si se está proyectando a Jacob? Jacob estaba allí orando, luchando, llorando, rogando, porque en medio de la lucha, que hay mucha discusión con respecto a esta lucha, por eso te recomiendo retroceder al Génesis si quieres conocer más detalles. Pero la esencia es que se mostró la impotencia de Jacob cuando el ángel le toca y le descoyunta. Y entonces él le ruega y le dice: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y allí dejó de llamarse Jacob para convertirse en Israel, que significa el que lucha con Dios. Y entonces Oseas, como profeta de Dios, recordando el pasado, le dice a Israel, ya al pueblo en el contexto del profeta, le dice: ese mensaje es para nosotros. Porque Dios, a través de esa circunstancia, nos habla a nosotros y nos recuerda que Dios al principio nos escogió por gracia. Cuando nosotros nuestros padres eran perseguidos, cuando nuestros padres huían, cuando venían con todo el peso encima de las adversidades, Dios nos llamó. Versículo número 5, mas Jehová es Dios de los ejércitos. Nosotros los seres humanos somos olvidadizos, nosotros los seres humanos cometemos errores, nosotros los seres humanos hacemos cosas inadecuadas y Dios nos da una oportunidad porque Jehová es Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios que lucha por nosotros, el Dios que nos defiende. ¿Por qué tenemos que ir a depender de los asirios, de los egipcios? ¿Por qué no recordamos el pasado, cómo Dios nos ayudó, cómo ayudó a nuestros padres? Si no hubiese ayudado a nuestros padres, nosotros no estuviésemos aquí en este momento. Ahora, la parte final de este versículo 5, quizás descontextualizado, diga: mire, es que el nombre del Señor es Jehová. Ok, yo no voy a entrar en esa discusión ahorita porque no es el tema para hablar de los nombres de Dios. Pero cuando aquí dice Jehová es su nombre, es porque está recordando el pacto y el compromiso que ha venido haciendo desde el pasado. Versículo número 6. Tú pues, y aquí hay un consejo importante para nosotros. Fue un consejo para Israel, después de haber recordado la manera como Dios ayudó a Jacob. Y Dios nos dice a nosotros, como les dijo en esa circunstancia histórica en los tiempos de Oseas: tú pues, reconociendo lo que ha sucedido en la historia pasada, vuélvete a tu Dios. Retorna, regresa. Mira la oportunidad que Dios te está dando, hermano. Esto es un mensaje de misericordia, de esperanza. Es un mensaje, es un llamado que Dios hace por el amor que nos tiene. 3 consejos en este versículo 6. Número 1, vuelve a tu Dios. Número 2, guarda misericordia y juicio. Relaciónate con tus hermanos en el amor del Señor y hazles el bien. Y el tercer consejo: confía en tu Dios cada cuanto. Según lo que dice el versículo, confía en tu Dios siempre, en todo momento, en toda circunstancia. Ojalá este versículo o este capítulo hubiese terminado aquí y hubiese sido un capítulo corto, con un llamado bonito, pero como esto es un mensaje que debe ser aplicado, el mensaje está, la presentación de la revelación ya está en nuestras manos, como estuvo para Israel en su momento. Pero ahora necesitamos saber cuál fue la reacción, la actitud y la decisión que toma alguien al escuchar un mensaje como esto. Versículo 7, Dios describe a ese Israel a quien le hace un llamado, le describe como mercader que tiene en su mano peso falso. Ustedes se han vuelto fraudulentos,
peso falso y amador de opresión, agresivos, prácticamente miserables. Esa era la realidad del pueblo que se decía ser los descendientes de Abraham, los descendientes de Jacob, los hijos de las promesas del Señor, los escogidos por Dios. Eran unos mercaderes de peso falso y eran amadores de la opresión. Efraín dijo: ciertamente he enriquecido. Mira lo que tengo. Mira lo que tengo. Y si lo tengo, es porque me lo he ganado. He hallado riquezas para mí. ¿Cómo se llama eso? Soberbia, vanidad, egocentrismo. Y es una condición tan deplorable. Pero la persona, o en este caso el pueblo de Israel, no se daba cuenta que estaban obrando mal, haciendo las cosas contrario a lo que Dios quería para ellos. Que ellos mismos se engañaban diciéndose así: nadie hallará iniquidad en mí. El hecho de que yo tenga esta prosperidad a mi alrededor indica de que Dios está conmigo. Indica de que todo está bien. Fíjate, estoy prosperando. Por eso es que yo no soy de los participantes del Evangelio de la Prosperidad. Lo dije en videos anteriores, la prosperidad material no es garantía de espiritualidad, porque el versículo número 7 me dice que Dios mismo describió a Israel. Primero en el 6 le hace un consejo: vuélvete a Dios, guarda la misericordia, haz juicio, confía en el Señor siempre. No tienes que estar confiando en los asirios, ni en los egipcios, ni en las posesiones que tienes. Mira, tú eres un mercader de peso falso, un amador de opresión. Pero tú dices como la iglesia de Laodicea. Esto es un mensaje que prácticamente es semejante a la condición del pueblo de Dios del tiempo del fin. Cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, vamos a ver a las 7 iglesias, que eran 7 iglesias reales, que tenían esa condición en particular, pero que esas 7 iglesias representan también 7 periodos de tiempo. Y la iglesia de Laodicea representa a la iglesia o al pueblo de Dios, o a los que nos identificamos con el Señor en el tiempo del fin. Y el Señor les dice: mira, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y unjas tus ojos con colirio. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que eres un miserable, pobre, desventurado, ciego y desnudo. Pero lo bonito del mensaje en medio de toda esa circunstancia indeseable es que el Señor a esa misma iglesia le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y el que venciere, ahí el Señor le da una recompensa al que venciere. Y nosotros podemos ser victoriosos. Pero para poder obtener la victoria sobre nosotros mismos, porque parece que nosotros somos nuestro propio enemigo, nos engañamos a nosotros mismos, tenemos que reconocer que tenemos una condición que nos está apartando del propósito de Dios. Y este verso 8, Efraín, Israel dice: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará en mí iniquidad ni pecado en todos mis trabajos. ¿Cómo que no? Si lo que tú lo obtuviste por peso falso y con mano opresora. Tú creyendo que estabas haciendo el bien, aprovechándote de los demás. Con razón la gente tiene un concepto errado de Dios. Si los que dicen ser sus siervos oprimen y hacen falsedad. Por eso es que algunas personas dicen que el Antiguo Testamento es una manifestación de la ira de Dios y el Nuevo una manifestación del amor de Cristo. Conceptos errados a raíz del mal testimonio de aquellos que decimos ser sus servidores. Y en el versículo 9, el Señor marca el contraste de lo que Él es como el Señor y lo que quiere para nosotros, en contraste con lo que las personas están viviendo, que puede ser la realidad de muchos el día de hoy. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto.
A mí no se me ha olvidado de dónde te saqué. ¿Y por qué te saqué? ¿Y para qué te saqué? Yo soy tu Dios y yo te he mostrado a ti que te puedo sustentar en el desierto. Yo te demostré a ti que mientras a los egipcios les duelen las plagas que les caen, a ti no te cae nada. Yo te demostré que puedo abrir el mar rojo y hacerte pasar por en seco y protegerte con una columna de nube de día para que el sol no te caliente y una columna de fuego para calentarte en la noche y darte protección en medio de tus enemigos. Yo soy tu Dios. ¿Por qué no has aprendido a confiar en mí? Hermano, y este mensaje es para ti y para mí. Porque a veces nosotros sentimos falsa seguridad por lo que tenemos, o por lo que hacemos, o por lo que alguien nos ofrece. Pero ¿por qué tenemos que olvidar tan pronto las bendiciones que Dios nos ha dado? ¿Por qué queremos objetar todo el tiempo las exigencias del Señor que son buenas para nuestra vida? Mira, en el mundo del deporte los que más rinden, los que mejor salen, son los que más se les exige. Y Dios nos exige porque quiere lo mejor para nosotros. Porque quiere que aprendamos a depender de Él. Yo soy Jehová tu Dios. Se parece mucho a la expresión que utilizó en el monte Sinaí cuando presentó los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas. Si yo pude sustentar a tus padres en el desierto, yo te puedo sustentar ahora en cualquier calamidad. Tú te sientes seguro porque hay abundancia, porque no te falta nada, porque eres rico, porque tienes todas las comodidades. Pero tú te has vuelto un opresor y un mentiroso. Entonces yo te voy a tener que hacer a ti pasar de nuevo por las tiendas, como en los días de la fiesta. ¿Cuál fiesta? ¿A qué fiesta nos está haciendo el Señor alusión en este versículo? Habían varias fiestas en Israel. En total eran 7, pero habían 3 principales. Aunque todas eran importantes, en realidad estas fiestas estaban muy relacionadas con las cosechas. Estaba la de la primavera, entre marzo y abril, llamada la fiesta de los panes sin levadura o la Pascua. Después tenemos el Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua. Y ya en el mes séptimo, en el mes de Tishri, entre septiembre y octubre, estaba la fiesta de las cabañas, no sin antes la celebración de las trompetas y por supuesto en medio de esas trompetas y esas cabañas, también conocidos como el Sukkot, estaba el Yom Kippur, que era el día del perdón. Y ellos, aunque ya estaban en Canaán, en lo que llegó a llamarse Palestina, en las fiestas del Sukkot ellos hacían enramadas para que no se les olvidara que habían pasado por tiendas en el desierto y para que también pudieran decir públicamente con esas fiestas que ellos no tenían morada fija en esta tierra porque la morada está en la patria celestial, que somos peregrinos y que somos extranjeros y que estamos aquí de paso hasta que el Señor renueve esta tierra. Entonces Dios les dijo, yo te voy a hacer a ti morar de nuevo en tiendas, como los días que ustedes celebran fiestas. Ustedes recuerdan que sus padres pasaron por el desierto, yo los voy a hacer morar también ustedes por tiendas. Para que no pongas tu confianza en las cosas de este mundo que son pasajeras y que en sí son medios para alcanzar objetivos, no son el fin en sí mismo. Versículo número 10, y he hablado a los profetas. Dios siempre envió sus profetas, sus instrumentos de comunicación, y aumenté la profecía, la revelación. O sea, Dios nunca, jamás dejó a su pueblo en tiniebla, ni lo hará. Por eso es que el escritor de Hebreos decía, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos habla a través del Hijo. O sea, Dios siempre se comunica con su pueblo. A la luz de la palabra, por supuesto, ¿no? A la luz de la palabra. Y por medio de las profecías utilicé parábolas, ilustraciones, la didáctica instructiva del Señor para que todo el mundo pudiese entender el mensaje. En otras palabras, el que no quiere entender el mensaje es porque realmente no le interesa. O el que no puede entender el mensaje es porque no le ha dado el verdadero interés de este aprendizaje. Con todas las herramientas que tú y yo tenemos, y con esa didáctica tan perfecta con que Dios ha transmitido su mensaje, no se justifica que hoy no haya comprensión de la esencia, de la naturaleza, del amor y de la obra de Dios en favor de toda la humanidad. De hecho, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hablaba en parábolas.
para que todos entendieran. Y los supuestos sabios se molestaban por la sencillez con que Jesús hablaba, porque decían que eso era para los niños. Pero ni aún así ellos pudieron entender en realidad, porque no le prestaron atención a la sencillez del mensaje. Ahora, el versículo número 11 tiene una pregunta. ¿Es Galaad iniquidad? Y el mismo versículo da la respuesta. Dice, ciertamente vanidad han sido. Tenemos problemas en la tierra. Tenemos cosas deplorables que tenemos que cambiar. Y el Señor responde, claro que sí. Hay cosas que necesitan cambiar. Y para eso yo estoy aquí con ustedes, dice el Señor a través de su Espíritu Santo. Yo estoy aquí para ayudarles. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice, nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces se menciona a Galaad como una tierra inicua que necesita una limpieza, una purificación. También se menciona a Gilgad. La diferencia entre Galaad y Gilgad es que Galaad estaba del lado oriental, del otro lado del río Jordán. Y la tierra de Gilgal estaba en el lado occidental, igualmente eran territorios que le pertenecían a Israel. Y según lo que dice el versículo, en Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como los montones en los surcos del campo. O sea, fue tan grande la abominación que los resultados se veían. Quedaban esos altares idolátricos, pero esos altares quedarían abandonados, olvidados, cuando se haya demostrado la inutilidad de los mismos. En el momento del asedio de los asirios, en el momento de ser deportados, en el momento de perder todas las posesiones materiales, esos altares no servirán de nada. Y hoy sucede lo mismo, porque hoy hay cantidad de altares de todo tipo, idolátricos y de todas formas, y todo lo que nosotros le damos la mayor importancia, a lo que le dedicamos mayor tiempo, se puede convertir en un ídolo. Pero hoy en día también hay sus imágenes de adoración que a la final no nos pueden ayudar en absolutamente nada. Más bien hay que ayudarlos a ellos para moverlos de un lugar a otro, porque son inútiles. Y el Señor dice, sus altares son como montones de surcos en el campo, ahí olvidados, abandonados. A partir del versículo 12, y ya casi llegando al final de este relato, el Señor vuelve de nuevo a Jacob. Fíjate, vemos la condición presente, retrocedemos al pasado, avanzamos un poco al futuro, volvemos otra vez a la condición presente, y de una vez más hacemos esta retrospectiva de la historia y nos vamos al pasado, y el Señor dice, pero Jacob huyó a la tierra de Harán. ¿Y por qué huyó a la tierra de Harán? Primero porque engañó a su papá, motivado por su propia madre, porque se adelantó a los acontecimientos, porque quiso hacer las cosas a su manera y su hermano lo quería matar. Y se fue a la tierra de Harán, donde estaba su tío, y su propio tío también lo engaña. Empieza a sufrir las consecuencias. Y se muestra la laboriosidad de Jacob para querer hacer las cosas mejor y para poder tener buenos resultados empezando de cero. Jacob empezó de cero, aunque aquí ya se lo llama Israel, aunque Israel fue después, o sea, el nombre se le colocó después, pero ya se le describe como Israel. Dice que él sirvió para adquirir mujer y para adquirir mujer se convirtió en pastor o practicó el pastoreo de ovejas. Se dedicó a trabajar, se esforzó, logró las cosas con creces. Y ustedes, Israel actual, Israel en los tiempos de Oseas, ustedes ya tienen todas las cosas en bandeja de plata. Ustedes ya heredaron la bendición, ustedes ya heredaron la tierra, ustedes ya están cosechando lo que sus padres sembraron en el pasado. Ustedes deberían ser los más agradecidos. En cambio, Jacob tuvo que irse de su casa, trabajar una cantidad de años, lo engañaron, le pusieron la mujer que no era, trabajó 7 años por la mujer que amaba. Y dolores de cabeza que sufrió Jacob por las decisiones del pasado que le repercutieron en el futuro. Pero algo que tenía Jacob, a pesar de todos sus errores, es que él cada día aprendía a confiar en el Señor y aceptar
que lo que estaba sufriendo era como consecuencia de sus errores, pero también aprender a aceptar el perdón que Dios le había dado para instruir a sus hijos. Jacob huyó a la tierra de Harán. Allí fue pastor y trabajó por su esposa. Y después se menciona en el versículo 13 a Moisés. Aunque el nombre Moisés no aparece en este versículo, se sobreentiende. Porque como ya estudiamos la historia de Moisés, ya sabemos de quién está hablando. Y por un profeta, Moisés por supuesto, Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por ese profeta, por un profeta, fue guardado. Y aquí se muestran los dos cautiverios de Israel. El cautiverio o el exilio de haberse ido de la casa de sus padres a causa de un error, y la esclavitud que tuvieron que sufrir durante 400 años. Y esto era una advertencia para decirles: ¿por qué ustedes tienen que caer en lo mismo otra vez? ¿Por qué ustedes tendrían que volver a ser deportados otra vez? ¿Por qué tienen que sufrir las consecuencias de sus padres otra vez? ¿Por qué no aprendieron la lección de una vez por todas? ¿Por qué son tan duros de corazón? Efraín, dice el versículo número 14, lamentablemente, Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Hermanos, nosotros no tenemos que volver a repetir esta historia. No tenemos que ser igual a Israel del norte. ¿Por qué no aprendemos la lección de Jacob? ¿Por qué no aprendemos de la manera como Dios liberó a su pueblo de Egipto? ¿Por qué? ¿Sabes por qué no queremos aprender? Porque hay alguien que se ha interesado en echar por tierra las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y ese alguien no es otro que Satanás, y nosotros le estamos haciendo caso. Nos quiere que olvidemos la manera como Dios nos ha dirigido en la historia pasada. Satanás quiere que tú omitas dentro de tu estudio personal el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo en el tiempo del profeta Oseas con Israel del norte? Le está diciendo: no olviden el pasado. No cometan los mismos errores, aprendan de los errores de ellos, pero ustedes lamentablemente me han provocado con amargura. Por tanto, y con todo el dolor del corazón de un padre, dice: haré recaer sobre él, sobre Efraín, la sangre que ha derramado. Van a tener que sufrir las consecuencias, y su Señor le pagará su oprobio. ¿Tenían que caer ustedes en esto? No. Y pregunto, ¿tenemos que caer nosotros también en esa circunstancia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero vamos a ser sinceros. Muchos no quieren cambiar. Muchos son tan egocéntricos, soberbios y vanagloriosos como este pueblo de Israel del norte, que se pueden ver en nuestras iglesias la arrogancia al momento de presentar sus mensajes. Hermanos, yo como ser humano, yo no soy perfecto. Yo me equivoco. Cometo errores como padre, como esposo, como dirigente eclesiástico, como cualquier persona. Pero eso no quiere decir que yo, por el hecho de cometer errores, voy a dejar de acercarme al Señor para que Él me vaya transformando. Y el hecho de que yo esté al lado del Señor y que me vaya transformando y que me vaya ayudando, no quiere decir que yo tenga que mirar con arrogancia a los demás y a juzgar a los demás, sino que más bien yo debo extender la mano y decirle: ven, vamos juntos, caminemos juntos por el sendero que el Señor nos ha trazado. Pero necesitamos también reconocer que tenemos un problema y que Dios nos ha dado una norma de vida, y que si no le prestamos atención a esa norma de vida, corremos el riesgo de volver a caer. Entonces estamos en la escuela del crecimiento, estamos en la escuela del mejoramiento, estamos en la escuela de la salvación. Y el Señor ya pagó la salvación por todos los seres humanos. Y para mantenernos en esa salvación, el Señor hoy nos da el consejo del versículo 6. Y con ese versículo me quiero quedar en el estudio de hoy. Este es en el centro del mensaje de este capítulo, en el centro de este capítulo. Este versículo es el que me llena a mí de esperanza. Porque Dios, sabiendo lo que Israel era, le dice: vuélvete a tu Dios. Guarda la misericordia y el juicio.
y en tu Dios confía siempre. Y allí es donde se fortalece nuestra fe y aprendemos a vivir con esperanza, cuando le prestamos atención a los llamados que el Señor nos hace. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.